Gracias, compañero presidente, y gracias a la Junta Directiva, a quienes se encuentran en sala. Nuestros más sinceros agradecimientos a todos nuestros afiliados que han venido acatando las orientaciones en disciplina sindical y en solidaridad de clase con los demás sectores, pues todo este accionar y todo este plan de acción. Inicialmente, Yolima, le envié allí unas etiquetas, unos flyers para compartir pantalla, es tan amable, no sin antes complementar el informe que dio nuestro presidente de lo discutido y analizado ayer en Junta Nacional. Más de 80 sindicatos, 80 personas apostados en los sindicatos filiales a FECODE, hicimos presencia y pusimos en contexto la situación que estamos viviendo en cada región. Lógicamente, lo relacionado con nuestro pliego regional, solicitamos muy respetuosamente que dentro del pliego regional se incorpore lo relacionado con la planta de personal docente zona del Catatumbo. Se fueron los compañeros a Palacio con algo claro. Primero, no es el diálogo por el diálogo, es el diálogo social para una negociación efectiva con resultados, y que eso amerita una serie de prerequisitos para realizar este plan de negociación. Y lo primero que se le dejó claro por parte de FECODE y por parte del Comité Nacional de Paro fueron 5 líneas generales. Primero, parar de inmediato los asesinatos contra nuestros jóvenes en el país. Y allí es la persecución, allí es el hostigamiento, en fin. 2, desmilitarizar las grandes ciudades del país hoy militarizadas. Caso concreto, lo que está sucediendo en Santiago de Cali. Se presentó allí lo de Cali por parte de los compañeros del Valle del Cauca. Se le solicitó que, acompañado del Comité Nacional de Paro, ir a acompañar este proceso que nazca desde los sectores sociales, populares, sindicales de Cali. Garantizar la protesta social, que pare la estigmatización a los dirigentes sindicales, sociales, comunales, señalamientos, sobre todo a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y en especial al rol que desempeña el docente en el aula. 4, garantizar la protección a los medios alternativos, a los comunicadores sociales, periodistas, tanto a nivel regional como a nivel nacional e internacional. Y 5, garantías y protección a los defensores de derechos humanos en el país. Fue un diálogo exploratorio, un diálogo de acercamiento, pero también con el carácter, ¿sí?, la berraquera que nos merecemos en la calle, el acompañamiento del mismo, eso sí, en el marco del Estado Social de Derecho y con una protesta social pacífica, visibilizando nuestro trabajo y visibilizando toda la problemática y el pliego de peticiones que hoy cursa desde el año 2019 en el gobierno nacional. Entonces, ¿qué ha presentado el gobierno frente al pliego de peticiones a nivel nacional? Primera etiqueta, financiación de la educación pública estatal. Por favor, Yolima, es tan amable. Aquí la semana pasada hicimos pedagogía con todos los compañeros, hablando de un planteamiento del problema, la crisis educativa que ha generado, los recursos que ha dejado
de recibir los entes territoriales certificados. Y decíamos que más de 140 billones, acercándose ya a los 190 billones de pesos, en la crisis educativa en cuanto al Sistema General de Participación Territorial. Y decíamos que ¿qué era el Sistema General de Participación Territorial? Son los recursos que gira la nación a los entes territoriales para atender 4 derechos fundamentales: educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y en el campo educativo, pues se evidencia de tiempo atrás la crítica situación que se está viviendo en las escuelas y colegios, que más del 70% en el caso del norte de Santander se encuentran en condiciones no aptas para una calidad de vida escolar y por consiguiente una calidad de la educación. Pues, ¿qué planteamos nosotros? Que de manera consensuada se elaborará un proyecto de acto legislativo que defina la fórmula económica para dar cumplimiento al acuerdo establecido en el año 2019. Este acuerdo de instalación, mesa de negociación, financiación de la educación pública, fue aprobado, fue analizado por el gobierno anterior y por el actual gobierno. Sin embargo, este gobierno de Duque ha querido de una manera u otra ser indiferente a la propuesta que hemos venido planteando y lo ya pactado, como fue indiferente en el día de ayer frente a las 5 líneas que le solicitó el Comité Nacional de Paro. No hubo empatía, para utilizar el término del compañero presidente nacional de la CUT, el compañero Maltés. Y entonces, ¿qué buscamos con ese acto legislativo un acto legislativo que reforme el artículo 356 y 357? Antes de reformar, que lo modifique, antes de modificar, que lo fortalezca en cuanto al músculo financiero. Y entonces, ¿qué buscamos? Garantizar el cierre de 6 brechas. Siguiente, compañera Yolima. Y las 6 brechas son: primero, acceso universal al sistema educativo público de todos los niños y jóvenes del país. Y en eso es la exigencia a que cese, a que pare la política de concesión y tercerización laboral y la administración en el campo educativo por los operadores privados. En eso tenemos una consigna clara: la educación pública tiene que ser administrada y financiada directamente por el Estado y sin intermediarios. La segunda brecha es la relacionada con la canasta educativa para todos los estudiantes del sistema educativo público. Y allí está que nos aclaren la fórmula de la alimentación escolar, el servicio de la alimentación escolar, que en estos momentos se encuentra a través de operadores privados y ya ha tenido el escándalo en todas las regiones del país. Inclusive se encuentran ya en las instancias judiciales todo este proceso de investigación. Y la canasta educativa tiene que ver con el acceso precisamente a las TICs en este momento, a la conectividad en este momento y al tema relacionado con el mantenimiento de las herramientas para que ellos puedan satisfacer sus necesidades en cuanto a la parte educativa. 3. Y aquí la canasta educativa tiene que ver mucho con el tema relacionado con los aumentos salariales, sobre todo el salario mínimo. No puede haber aumento salarial desproporcionado si la canasta educativa y la canasta familiar continúa, en el entendido que en el caso de Cúcuta y el departamento, ya lo dijimos como planteamiento del problema, somos unas comunidades educativas desempleadas e informales, instituciones educativas inseguras, etcétera, etcétera, que no alcanza para satisfacer dichas necesidades en cuanto a la canasta educativa. 3. Implementación de la jornada única, de la jornada pública, en contravía
de lo relacionado con la jornada única. Infraestructura educativa, plantas físicas en aptas condiciones, que motive al educando, que motive al padre de familia. Para eso se requiere una reforma constitucional, una enmienda constitucional. Relaciones técnicas alumno-docente y alumno-grupo, que más adelante mis compañeros irán a analizar esta brecha. Y por último, la educación rural. Y en la educación rural, el caso del Catatumbo y todas las partes rurales de todos los municipios de nuestro departamento y del país, se requiere que se estabilice la parte, la oficialización de la planta de personal docente y que igualmente se invierta en estas instituciones educativas que todavía carecen de agua y de la parte eléctrica. Eso en cuanto a la financiación de la educación. Y aquí en la financiación de la educación, pues está también la nivelación salarial de los 5 puntos distribuidos por años. El caso de este año corresponde a 1.5 más un IPC 1.6 y continuar progresivamente seguir en las nivelaciones salariales para efectos de equilibrar económicamente esa pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el magisterio colombiano. La siguiente hace referencia al bienestar de los educadores. Y aquí desde la Secretaría de Educación, de Cultura, Recreación y Deporte, Bienestar de los Educadores, es tan amable compañera Yolima, y hace referencia, ese es el capítulo 3, haciendo referencia a 2 momentos. El primer momento es la aprobación de las cesantías para planes y programas de vivienda del magisterio con el Fondo Nacional del Ahorro, inclusión de los docentes y directivos docentes, tanto del 1278 como del 2277. Segundo, fortalecimiento de los juegos del magisterio, el encuentro folclórico cultural, el bienestar docente, incremento de los recursos para la financiación de los mismos. Aquí también nos conectamos con la financiación de la educación pública, que se incorpore dentro del Sistema General de Participación Territorial, garantizar los juegos nacionales, folclóricos, culturales, que permitan visibilizar el rol, la aptitud de los docentes del país a través de esos juegos nacionales. Esto en contravía de lo que precisamente en el área fundamental, en su artículo 23, educación física, recreación y deporte, cultura, en fin, ha presentado el gobierno como proyecto de ley 400. Hemos dicho, no puede quedar el área, la cátedra de educación física, que es área fundamental por Ley General de Educación 115, al vacío, a la deriva, y ellos iniciar todo un proceso de concesión y privatización por áreas, en cada una de las áreas que establece el artículo 23 de la Constitución de la Ley General de Educación. Aquí hemos dicho nosotros que la educación física no es de mercantilización, no es un negocio ni ningún área fundamental, que se requiere la fundamentación del educando, eso sí, para prepararlo desde el modo de inicio, desde la parte psicomotriz, en fin, a los juegos nacionales, supérate, en fin, pero no puede con el distractor de que el educando asista en condiciones a los juegos nacionales y a los juegos supérate, querer desplazar al profesor de educación física. Y por último, no habrá calidad de la educación si no hay calidad de vida. Y en eso nosotros hemos venido planteando que para que haya calidad de la educación debe haber financiación de la educación. Y se debe resolver lo del hacinamiento escolar, la planta física de infraestructura, la situación de hambre y desnutrición que vive la niñez y la juventud,
Se debe resolver lo relacionado con los psicólogos y psicoorientadores, promover la cultura del diálogo social para una negociación efectiva y con resultados, resolver el tema de los administrativos, las necesidades de los administrativos en cada establecimiento educativo del país, resolver la situación de salud y seguridad y salud en el trabajo, cesar, terminar, parar la política de concesión, dignificar la profesión docente desde el tema salarial hacia el salario profesional y, por último, hacerle una reingeniería a las facultades de educación de las universidades del país de cara a el rol que desempeña el docente en el aula. ¿Por qué? Porque se nos acabaron las normales en el país y por el contrario, esas normales, el caso del norte de Santander, una se acabó en Ocaña, otra en Pamplona, en fin. Entonces, es cómo logramos nosotros posibilitar de que para que haya una calidad de la educación, debemos tener una calidad de vida y una calidad de vida escolar. Pero eso debe ser con el acompañamiento, este pliego de peticiones es con el acompañamiento de los demás sectores sociales y con la solidaridad de los demás sectores sociales. E igualmente con la presencia de padres de familia, de los consejos directivos, de los consejos académicos, en fin, para continuar este pliego de peticiones, en la defensa de este pliego de peticiones. Por eso el acompañamiento para mañana, compañeras y compañeros, a salir a la calle con los protocolos de bioseguridad, a mantener el espacio en la marcha. Tenemos dos, para los que consideren puedan salir de acuerdo a su comorbilidad, pues lo hace a través de caravana. Y si lo quiere hacer a través presencial, pues vamos a hacerlo también a nivel presencial en el Parque Simón Bolívar. A partir de las 8 de la mañana nos concentramos y va a tener la presencia también de los demás sectores y del comité departamental. Aquí es cómo creamos las condiciones para exigir que a Cúcuta y el norte de Santander se le dé un trato especial, preferencial, diferencial, constitucional ante la problemática ocupando los primeros lugares en el país. Entonces, compañeras y compañeros, la cita es mañana a las 8 de la mañana en el Parque Simón Bolívar Colsac y allí vamos a estar todos en este escenario discutiendo y analizando. Y la continuación, como lo dijo nuestro presidente, de la Junta Nacional para el día jueves, donde se estará analizando este tema que está abordando frente al paro. Decirles, compañero presidente y demás compañeros, que la solicitud de postergar la Junta Nacional fue por unanimidad del Comité Ejecutivo de FECODE, para efectos de que ellos sigan analizando junto con el Comité Nacional de Paro la situación que estamos viviendo. A parar para avanzar, viva el paro nacional, lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria. Sí, señor, regáleme una aclaración necesaria allí para los compañeros del decreto ley 882. FECODE sí tiene incorporado en el pliego de peticiones de índole nacional, la revisión y los ajustes de ingreso del concurso de ingreso a la carrera docente. Y en el día de ayer, los tres compañeros que asistimos a Junta Nacional, en cumplimiento de la Junta Directiva, planteamos que se debe revisar y ajustar las etapas del concurso docente zona de conflicto, sobre todo la región del Catatumbo, en el entendido de que este se encuentra postergado. Y hemos dicho que esas etapas deben ser ajustadas de acuerdo al contexto especial, preferencial y diferencial que tiene la zona del Catatumbo. E igualmente ese pliego, en el pliego regional que presentó Asinor en el norte de Santander, también está incorporada dicha tema, dicha discusión.
y como quiera que también está incorporado en el pliego social que estamos levantando en solidaridad de clase con los demás sectores sindicales, populares, comunales y sociales que próximamente este comité departamental le dará la oportunidad al sector de educación para socializar y sensibilizar el pliego que corresponde al sector educación. También aclarar que estos son pliegos de peticiones. Esto es para discutir en mesa de diálogo social, en mesa de negociación con el gobierno nacional, con el gobierno departamental y con el gobierno municipal, aclarando que el gobierno nacional ha incumplido el decreto 160 en cuanto a la negociación colectiva que establece el procedimiento, tanto el departamento como el municipio. Y aclarando que en reiteradas ocasiones le hemos solicitado a la administración departamental y a la administración municipal que por favor instale la Junta Municipal de Educación y la Junta Departamental de Educación. Es un pliego de peticiones para no generar allí unas expectativas. Ese pliego de peticiones debe ser discutido y analizado tanto con el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Y allí es donde está, pues, el debate, la discusión y la puja a la espera que deje los tres gobiernos, municipal, departamental y nacional, la indiferencia a nuestro pliego de peticiones. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mi saludo nuevamente para mañana, 8 de la mañana, Colsac.